sí. ¿Quién dijo que los yernos y las nueras y las suegras se llevan mal? Bien, somos pescadores. Sí. ¿Os suena esta palabra? Somos pescadores de hombres. ¿Quién la dijo? Jesús, ¿no? Ahí está, ahí está. El Señor en estos años nos ha enseñado algo muy valioso y que es el tesoro más preciado. Como decía Sara al empezar el Salmo 27:4, una cosa te he pedido, Señor, y es estar en tu casa todos los días. Estar no es imaginar que estás, es encontrar tiempo útil, un tiempo de calidad para estar con nuestro Dios, el que te creó. Dios te creó genéticamente, eres quien eres porque Dios dijo serás tú. Pero después nos podíamos haber echado a perder con nuestras limitaciones humanas, pero a tiempo salió Cristo, nuestro Salvador, lo conocimos y fue nuestra salvación total, a muchos. ¿Cuántos hoy podemos identificarnos siendo hijos de Dios, nacidos de nuevo? Muchos, ¿eh? Y si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado esa bendición, yo quiero invitarte esta mañana a que digas, Jesús, si eres real, si todo esto de esta gente, la proclamación esta de la adoración, esta emocionalidad que tienen y todo esto, yo también quiero ser parte de esto. Supongo que algo te sientes concernido por todo lo que estás viendo y oyendo. Quiero invitarte a que digas, quiero ser un cristiano de verdad. Experimentar el nuevo nacimiento. Estaba recordando que en Egipto hay una de las comunidades que hay cristianas, hay un cristianismo floreciente, una iglesia creo que son ahora alrededor de 15.000 cristianos, una de las comunidades muy pujantes. Dios está obrando en muchas partes, soberanamente, ¿verdad? Entonces, hay dos palabras, vamos adelante, ¿sí? Hay dos palabras que resuenan en mi alma y constantemente sobre este tema, y son dos palabras importantes. La compasión que Dios tiene por los que están perdidos. Antes de ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, nosotros estábamos echados a perder, cada uno en su pequeño mundo o en su mundo. Y estábamos perdidos, completamente perdidos. Y Dios tuvo compasión de nosotros. Yo tenía 18 años cuando conocí a Jesús. Era un chaval, vivía en el Raval, en el barrio chino de Barcelona. Cuando nuestros hermanos están en la cárcel y tal, uno de mis hermanos mayores, que era un capó, también estuvo en la cárcel, entre otras cosas, era proxeneta y otras historias de la familia. Pero conocí a Jesús y eso cambió todo. Estaba tan confundido a esa edad, con tantos problemas personales. Jesús cambió mi vida para siempre. Y hoy puede cambiar la tuya también, si todavía no la has hecho a tiempo. De verdad, tómate la oportunidad de decidir por Cristo antes de salir por esa puerta. Quiero ser un verdadero cristiano, hijo de Dios. ¿Sabéis lo que quiere decir la palabra cristiano? Cristo en uno. Cristiano. Cristo en. Cuando en Antioquía les llamaron cristianos a los discípulos de Jesús, es porque veían a Cristo en ellos. Eran como Cristos. Ahí está. Por lo tanto, en el corazón de Dios hay una compasión por los perdidos. Yo quiero que nos conectemos con este sentir de Dios, todos los que somos ya creyentes y discípulos. Algunos creyentes seguidores y otros discípulos. Que nos conectemos con el sentir de Dios. Hay compasión. Dios siente, dices, pero la gente se pierde. Ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Pero en tanto y en cuanto nuestra responsabilidad estamos al alcance, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Id por todo el mundo, vuestro mundo, el mundo vuestro, el cercano, y predicad el Evangelio a todo ser viviente. Versión juliana. A toda criatura. Y la segunda cosa que hay en el corazón de Dios es urgencia. El tiempo avanza, siempre ha habido urgencia en el corazón de Dios, porque la vida es relativamente corta y cuando uno se muere sin Cristo se echa a perder. Y
y ya no hay purgatorio. Eso no existe, eso es un invento de la religión. No existe en la Biblia esto del purgatorio. Por lo tanto, Dios siente compasión y hay urgencia en su corazón. Pero tenemos que acabar con el síndrome de la pasividad. Todos tenemos la tendencia de decir, qué bueno, venimos a la iglesia, está bien, fenomenal, pero la pasividad, alguien hará, vendrá y tal. No se trata de que vengan, la palabra es id, no venid. Vendrán cuando tengan que venir. Y es ser intencionales. Acabar con el síndrome de la pasividad, la comodidad también. Nuestros hermanos, hay 380 millones de cristianos actualmente perseguidos, hostigados, maltratados y miles mueren anualmente. En el siglo XXI, 380 millones. Es una barbaridad. En el mundo de entonces, cuando, según los parámetros romanos, los textos romanos, cuando el Nuevo Testamento y cuando el apóstol Pablo estaba formando comunidades, había en el mundo cerca de 200 millones de habitantes. Hoy hay más de 8.000 millones de habitantes. Y 380 millones están... ¿Y sabéis lo que pasa? Estos están viviendo, la mayoría de ellos, un cristianismo comprometido. Se la juegan totalmente. O ser o no ser. Creer de verdad o no creer. Esa es la cuestión. ¿Y qué tiene que tener esa gente? Una experiencia vital con Cristo. Algo que mantiene su fuego encendido. Si esto fuera una milonga o una cosa así, a los 4 días yo ya me hubiera ido. Pero cuando la experiencia es real, esto no se negocia. Tendremos que vencer también el temor a la vergüenza personal, a exponernos cuando testificamos. También hay que vencer eso en algunos casos. Los evangelios y el libro de los Hechos son relatos de una proclamación incesante del evangelio. Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Su vida es una vida de ministerio. Ahora ya no está Él, está en el cielo, es el hombre del cielo, pero está intercediendo, porque le está hablando al Padre de ti y de mí. Tiene una capacidad total para hablarles de nosotros, pero nos ha delegado que nosotros, como cuando Él hizo, vayamos. ¿Amén? Por lo tanto, vamos adelante. La frase bíblica pescador de hombres aparece en Mateo capítulo 4, versículo 19. Jesús llama a sus discípulos a dejar sus redes de pescar para seguirlo y convertirse en personas que pescan a otros para Él. Esto de pescar parece un poquito utilitarista, ¿no? Pescar es que parece proselitista. Mira, el mundo estábamos ciegos, estábamos hipnotizados. Hay un hipnotismo colectivo en el ambiente. ¿Sí lo veis? Las redes sociales son hipnóticas. El espíritu que hay en el mundo, tantas fascinaciones humanas, son hipnóticas. Por lo tanto, incluso el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, que es Satanás, según dice el apóstol Pablo, por revelación divina. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, ahí está el tema. Pescar. ¿Tú sabes que tú fuiste pescado? Yo fui pescado por uno. Un amigo mío se llamaba Pedro. Murió joven, Un chico que tenía problemas con la heroína. Ya en los 70, que la heroína empezaba a hacer furor. Y entonces yo vi el cambio en su vida y tal, y me invitó y me sentí atraído, porque yo no pensaba en Dios de esta manera. Pensaba que era la religión de mi madre, mi padre era ateo. Y tal, pero ni fu ni fa. Entonces, hasta que yo fui a la iglesia, escuché atentamente, y el primer día que yo escuché el evangelio, el primer día, le entregué mi vida a Cristo. Por la tarde estuve en una iglesia, por la noche me invitaron a cenar en una casa y escuchando al doctor Billy Graham en una prédica en un estadio, yo le dije, Jesús, perdóname, sálvame, ven a mi vida, por favor. Y morí en el comedor de una casa de una familia en el ensanche barcelonés. Fui sepultado allí, mi antiguo Julio, y nací de nuevo. Esto puede pasar contigo hoy también.
Fíjate, esta es atraer a la gente hacia la fe, metiéndoles en el oficio de pescar. Pescar peces es una metáfora, claro está. Dice Jesús, andando junto al mar de Galilea, creo que sí, aquí está un poquito a lo grande, vi a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores y les dijo, seguidme y yo os haré, proceso, pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Andrés ya había llevado a Pedro a Jesús, se habían conocido poquito fortuitamente, pero aquí ya estaban ellos, no sé, Jesús les había atrapado de alguna manera, pero hacía muy poco que lo conocían a Jesús. Y fijaos, es maravilloso. Quizás lo vemos un poco interpretado bastante bien en Chosen, ¿no? Es el Cristo de esta mochilita que lleva, es muy contemporánea, ¿no? Pero nos gusta, es un Cristo desmitificado, ¿no? Con rostro humano, más cercano. Esto es importante. Por lo tanto, Jesús pasó y le dijo, yo quiero haceros pescadores de hombres. ¿Hay algún pescador aquí? ¿Pescadora? Sí. Sí. Pescador de pescados. Bueno, me acuerdo de tu hermano, del tío de Joaquín, sí, que era pescador, nos contaba sus experiencias frecuentemente. Yo fui un día a pescar porque un amigo era chaval, ¿eh? Un amigo me dijo que le acompañara al rompeolas. Y fui. Me acuerdo que iba con una bicicleta y me caí por el raíl del tranvía y me levanté, llegué medio lisiado, llegué ahí a la bocana de Barcelona y entonces me dio una caña para pescar y me dijo un par de cosas y yo, que era un poco tocho para estas cosas, pues nada, cogí la caña y tal y cual. Y lo primero que descubrí que hay que tener una paciencia enorme para pescar. Hay que tener mucha paciencia. Y él pescó un par de cosas, al cabo de rato pescó un par de cosas. Y yo no pesqué nada, pero él me hizo algo para que una carnada, así, para un cebo, para que no me vaya frustrado del todo. Y pesqué un burruida, que esto es un de estos peces que tienen un cuerno aquí, feos, ¿no? Digo, madre mía. Por lo tanto, pero sí que vi que hay que tener paciencia. Vamos adelante. Aprendamos el arte de la pesca con Jesús y con el Espíritu Santo. Yo os haré pescadores de hombres. ¿Alguno quiere aprender esta destreza? Es una destreza. El pescar, el ser labrador también es una destreza también humana, ¿no? Para aprender las artes de la... Tenemos un pastor en Tarragona que ha sido pescador muchos años, pescador de pesca grande, ¿no? Y Ángel, y en mi programa ha hablado de cómo hace la pesca y todo esto. Es todo un arte esto, ¿eh? Requiere un proceso de entrenamiento para aprender esas destrezas del pescador. Entonces, las personas no son conscientes de su fatal destino. No lo son, como no lo eras tú ni yo. No lo son. Esta especie de ceguera espiritual, ¿no? Hipnotismo, que no sabes, estás en otro mundo, ¿no? Yo veo hoy la gente, cuando yo interpreto a los chicos, y algunos podéis llevarlo y no me estoy metiendo con eso, ni mucho menos, tatuajes o piercings o cosas y tal, y lo criticamos fácilmente, pero ¿sabes la realidad? Están en otro mundo. Viven tienen otra cosmovisión de la vida, que está imprimida por la serpiente antigua, por supuesto. Pero viven, hay que entender dónde están. No se trata de criticarles por criticarles. Ven la vida de otra manera. Y cuando llega un agente de paz, un hijo de paz, una hija de paz, un mensajero del cielo, así, bien, con buen tono, con buen talante, con buen tarana, y les persuades y les hablas y tal, sin machacarles con la Biblia, solamente acercándote, abrazándoles y hablándoles, concretamente cuando hay que hablarles. Cuando yo me convertí, tengo el gusto de decirlo para la gloria de Dios, pero cuando yo me convertí se convirtió otro después conmigo de mi barrio, un tal Tito, que era muy evangelista más que yo todavía. Ganamos en un año, y digo porque 49 personas para Cristo de nuestro barrio, en el primer año. Todo, gente de todo tipo. Algunas personas con problemas de identidad sexual, algunas prostitutas, gente de barrios, camareros, gente normal y corriente de por ahí que
que pillábamos y tal, pero no juzgábamos a nadie, entrábamos en su mundo y les llevábamos el mensaje del amor de Dios. Sus corazones se rendían. Por lo tanto, vamos adelante. La parábola del sembrador es importante. El sembrador salió a sembrar. No voy a, para no ocupar mucho más tiempo. Si no sales a sembrar, no hay nada que hacer. Dices, bueno, pero yo ya no sé. Si no siembras, no cosechas. Cuando Jesús dijo, rogad al Señor de la mies, de la cosecha, que envíe obreros a la cosecha, porque la mies es mucha y los obreros, quiere decir, los que están en marcha, los que son embajadores míos, los que van a sembrar, los que van a pescar, son pocos. Dice, bueno, pero estamos aquí, somos la iglesia. Sí, pero la idea, una iglesia movilizada. Yo me convertí en una iglesia, era una asamblea de hermanos antiguamente, en aquellos años era preciosa el ambiente de las asambleas de hermanos. Y amo a estos hermanos hoy en día, pero han cambiado bastante las cosas. Pero eran una iglesia muy evangelística. Todo el mundo invitaba a cualquier persona a su casa, le hablaba, iban allá, iban acá, y la gente, cada domingo en mi iglesia había decisiones de fe. Cada domingo. En mi iglesia, el primer año que yo me convertí, bautizaron a 100 personas, que esto era un avivamiento en España. Mayoritariamente eran españoles y catalanes, porque la migración entonces era muy escasa. Por lo tanto, el sembrador salió a sembrar y la siembra fue dispersa. Hay aquí algo, pero no lo voy a leer todo para no alargarme más. Y mientras el sembrador salía a sembrar, si leéis la parábola del sembrador, cayó en cuatro ambientes, en 4 partes del terreno diferentes. Y una junto al camino y las aves del cielo se la comieron. Eso dice que el diablo viene, le hablas a uno y parece que sí, pero es que no, se olvida. Y luego hay otra que cae, parece que sí, que hay como una cierta atención, pero después se frustra, se ahoga la palabra. Y hay otro que también en los afanes de esta vida hay 4 terrenos. Hay una cuarta parte, en una parte, un 25% del terreno que ha sembrado el sembrador, que da fruto. Si tú siembras y adoptas el estilo de vida, es sembrar el mensaje del Evangelio de Jesús. Mirad, ahora nosotros tenemos la emisora desde radio que aquí no llega todavía, que el Señor me dé la gracia de poder antes de partir a la casa del Padre, ver que tenemos repetidores en diferentes comarcas catalanes, con Ona Pau Cataluña, Onda Paz. Y fíjate, esto es un pretexto, nada, no le metas un rollo con esto, es la radio, la pueden escuchar por la web, donde quiera que estén, en la luna, si están, por la web la pueden escuchar y además hay una frase, ¿hay algo más en la vida? Bueno, esto ya abre un interrogante, ¿no? Por lo tanto, de una forma u otra, en las relaciones, a través de nuestro testimonio viviente, a través que eso, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la familia, en el vecindario, todo eso, sin ser unos pesados, eso no, pero ser audaces. ¿Amén? El pescador quiere pescar pescados, no quiere ir ahí a la nada, pegar un tiro al aire, ¿no? Y el sembrador quiere cosechar, ¿no? Por lo tanto, el 25% de la siembra fue fructífera, a 30, a 60 y a 100%. Y esta versión que he leído dice almas salvadas. Por lo tanto, que el Señor te dé la gracia. ¿Quieres salir a sembrar? Bueno, no quiero forzar esto, ¿eh? Hay unos que somos más, ¿eh? Pero vamos adelante. Aquí está el texto, pero no lo vamos a leer, solamente lo he explicado. Cuando se nos presentan oportunidades divinas con la gente, tenemos que orar a Dios para establecer contacto sabiamente con ellas. Podemos hablar. Hay 3 cosas, os quiero indicaros, con las que podemos hablar de la gente. Nuestro testimonio es una forma de evangelio. No es estrictamente el evangelio en su pura esencia, pero tiene algo que ver, tiene mucho que ver. Somos una carta escrita con la tinta del Dios viviente. Entonces, cuando yo y mi amigo íbamos a los demás, y además mi hermano eran personajes del lumpen, del barrio 1, y el otro no tanto, pero había 2. Y que yo había conocido al Señor y todo eso, pues, es decir, mi testimonio, mi vivencia, el momentum que yo encontré a Jesús.
Tu testimonio es singular, es único, es maravilloso, porque hay gente que se identifica con tu vida, con tu forma, con tu contexto. Y dice, ay, pues yo vivo cosas parecidas. Y cuando le cuentas de buena manera, el testimonio personal es una forma de evangelizar, si ves la oportunidad, si te dan pie para eso. La otra cosa es hablar de inquietudes espirituales. Casi todo el mundo tiene alguna inquietud espiritual. Unos te hablarán de la reencarnación, o te hablan de la Virgen María, o te hablan de lo que sea. Lo que os aconsejo, no polemicéis. No digáis que la Virgen, no, es que la tal y cual. Dejar a la Virgen tranquila. ¿Sabéis? Cuando yo he sido jefe de ventas en el Grupo Pascual unos años. Y una cosa que le enseñaba a mis vendedores, decía, no critiquéis a la competencia. Mostrarles las bondades de nuestro producto, que por cierto es uno de los mejores productos del mercado. Sí, lo sigo creyendo, ¿eh? Ahora está mi hijo trabajando allí en esa compañía. Pero quiere decir, mostrarles las bondades, mostrarles el mensaje de Jesús, la verdad, Jesús, lo que dice Jesús. No lo contrastéis, que si dijo, que si el Papa, que si la Virgen, que si los santos, que si... ¡Fuera! Si algo es que yo, bueno, háblale de lo que le tienes que hablar. Amén. Deja que el Espíritu Santo se encargue de él. Inquietudes espirituales tiene todo el mundo y en algún momento. Y luego presentarles el Evangelio. Estos hay que ser un poquito concretos. Vamos allá. Solamente, rápidamente. Si tú ves el plan de salvación, esto lo pongo aquí. Sí. Adelante, el siguiente, sí. El plan de salvación en 5 puntos, pero esto no es que... Punto número 1. Dios te ama, ¿no? Es de Juan 3:16, que sí. No, tú tienes que esto de asimilarlo, de interiorizarlo. A mí me enseñaron cuando me discipularon a aprender versículos de memoria. Yo tengo una Biblia mental aquí. Tengo una Biblia mental. Si me quedara sin Biblia, bueno, se echan falta, ¿eh? Pero Biblia escrita. Por lo tanto, la primera cosa, Dios nos ama de verdad. Háblale del amor de Dios. Segunda, que hay en todo lo que le hables. Todos hemos pecado de 1000 maneras diferentes contra Dios. Y estamos destituidos de la presencia de Dios, pero dicho de buena manera. Cristo murió por cada uno de nosotros. Dios muestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó, es extraño, pero la muerte de Cristo nos salva de nuestro destino incierto. Luego, la cuarta cosa, tenemos que recibir a Cristo a través de la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Por lo tanto, quiere decir que esto hay que decir, y finalmente, sin merecerlo y por pura gracia, recibimos el regalo de la vida eterna. El regalo de la vida eterna. Y una nueva vida en Cristo, que esto es lo maravilloso. Para aquí y ahora. Esto, cuando yo descubrí una nueva vida en Cristo, me descubrí a mí mismo. Por lo tanto, esto es lo que tú le vas a contar, pero no en plan rollo machacón, sino dentro de tu conversación. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero esto es el Evangelio. Vamos allá. No tenemos que ser impacientes cuando testificamos, hemos de hacerlos sin presiones, hemos de ser respetuosos y pacientes con la gente, persuadiéndoles a conocer a Dios de forma amable y convincente, ¿verdad? Y ante todo hemos de confiar en la obra secreta del Espíritu Santo. Eficazmente el Espíritu Santo está creando inputs. Hay gente que ni nada, está en una marmota. Bueno, pues sí. Pero hay gente que te parecerá que no, que yo he vivido casos así, unos cuantos, que parece que nada, y luego se quebrantan y dicen, yo necesito esto. ¿Entiendes? Hemos de evitar las discusiones religiosas y ante todo hemos de confiar en la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra en la conciencia de la gente. Él convencerá al mundo de pecado, como te convenció a ti. Por eso te convertiste a Cristo. Vamos allá. Y últimamente voy a hacer un raid rápido del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús se acercó a esa mujer. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. ¿Habéis leído alguna vez o habéis oído la historia de la mujer samaritana? Importante.
¿Queremos ser pescadores de hombres? Hablemos del mejor pescador de hombres y de mujeres. El hombre persuasivo. Jesús no era agresivo en su forma de predicar. La única cierta acritud, no digo agresividad, acritud, eso decía nuestro presidente Felipe González, la palabra acritud. Acritud, la dureza que tenía era con los religiosos, con los hipócritas fariseos, pero con nadie más. Jesús era persuasivo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 28 al 30. Quiere decir que este es el estilo de Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este es el estilo de Jesús, ¿no? Ahora Jesús, hay el maestro de las relaciones humanas, rápido, y ya acabamos con esto. Primero, ¿qué hizo Jesús con la mujer samaritana? Estableció contacto con ella. ¿Cómo lo hizo? Cuando ves el texto del capítulo 5, versículos 5 al 42. Pero 4, perdón, sí, capítulo 4. Ahí me ha fallado la memoria, la Biblia mental. Sí, capítulo 5 tiene otros textos de Juan. Entonces, pidiéndole agua, Jesús le dijo, dame de beber. Y este sencillo acto provocó una conversación. Primero, Jesús rompía barreras raciales. Los samaritanos y los judíos no se trataban, se tenían prácticamente hasta odio. Era una cuestión étnica y religiosa, tenían otras variantes de la religión también. Además, una mujer que estaba prejuiciado. Esto era que un hombre que hablaba con una mujer quería otra cosa. Y Jesús habló con ella y le dijo, mujer, dame de beber. Y esto estableció contacto con ella. Busca la manera hábil de establecer contacto con cualquier persona. ¿Amén? Un contacto amable, sabio, de Señor, dame sabiduría. Con mi vecino, con mi amigo, con mi compañero, oportunamente. Y entonces, ¿qué hizo? Despertó su curiosidad con algo sorprendente. Cuando hablaron del pozo, de Jacob, del agua y tal, dijo él, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te daría agua viva. Y esa mujer, este hombre, ¿quién es este? Cuando le hablas de Jesús a alguien, gente que... Jesús es el mito religioso para algunos, la religión organizada. Por eso la gente es anticlerical, porque tiene repudio a eso. Pero no es Jesús al que desprecian en realidad. Es la idea religiosa de todo lo que hay alrededor. Porque cuando despertó su curiosidad y cuando conocen las palabras de Jesús, ¿sabes? Jesús me dio a mí de beber. Y ya no he vuelto a tener sed de muchas cosas que estropeaban mi vida, que contaminaban mi vida, ¿verdad? Despertó su curiosidad. Tercero, puso el dedo en la llaga. Y fijaos, amablemente la confrontó con sus pecados, pero no lo hizo con agresividad, lo hizo naturalmente. Ella misma se expuso, lo hizo con claridad. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y no lo dijo porque era Dios y sabía todas las cosas, no. Lo dijo en el poder del Espíritu Santo, por el don de ciencia. Le dijo, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando hablamos con la gente, el Señor muchas veces nos da un discernimiento, no hacernos aquí lo que no somos. Pero cuando estamos en las manos de Dios, llegamos al corazón de la gente porque decimos cosas que la gente dice, pero ¿cómo puede ser que este hombre, esta mujer, parece que sabe lo que hay en mi interior? Discernimiento, ¿verdad? Y además sabiamente puso el dedo en la llaga. Lo dijo amablemente, pero lo dijo. Vamos adelante. 4. ¿Y qué evitó Jesús? En un momento dado, cuando estamos hablando con una desviación de la conversación. No, porque si los santos, porque si no sé qué, porque si la reencarnación, porque si tal. No te líes. Háblale de la cruz, del Cristo vivo, de lo que ofrece, de la salvación del Evangelio, de la nueva vida en Cristo. La mujer le planteó una cierta polémica, pero Jesús respondió con mucha sabiduría y con determinación y recondujo la conversación. La mujer le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Había ahí una disensión entre ellos. Mujer,
La hora viene y ahora es, fíjate, magistral esta respuesta. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que deben de adorarle en espíritu y en verdad es necesario. ¡Wow! Una revelación apoteósica. Dios está en cualquier lugar, no está en una iglesia determinada. Ni está en la iglesia evangélica, ni está en la iglesia católica, ni en la iglesia ortodoxa, Dios está aquí cuando le invocamos. Pero si estuviéramos ahí fuera invocándole, estaría allí. ¿Entendéis? Entonces, saber sabios para reconducir las conversaciones si se va la cosa por los cerros de Úbeda y hay gente que abre su corazón. Finalmente, Él la condujo a una entrega personal y en ese momento Jesús fue directo al corazón de esa mujer. Hay veces, aquí en España, el término taurino, ¿no? Hay que entrar a meter la espada. Es la espada de la palabra, ¿eh? En este caso, Hebreos 4:12, que es la espada de doble filo. En ese momento Jesús fue directo. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella se entregó. Dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo, un hombre me ha dicho. Ella fue la semilla de un avivamiento posterior que el evangelista Felipe en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, un avivamiento desatado. Ella sembró la semilla de un avivamiento. Y entonces esta mujer se entregó a Jesús. Yo soy. Y ella se entregó. Ella fue un instrumento de avivamiento. Voy a decir algo, Señor, actívanos como iglesia. Dilo, Señor, actívame a mí. Actívame como pescador, como sembrador, como sembradora, como pescadora. Actívanos, Señor, como iglesia en el evangelismo personal. Actívanos, Señor. Actívanos. Que salga de mi ensimismamiento. Sabéis que estamos todo el día hablando con nosotros mismos, más que con Dios. Hablamos con Dios. A mí me gusta mucho estar en la presencia de Dios, mucho. Como me imagino, a todos o a casi todos. Pero tengo que salir. El mandato de Jesús es, ves. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? ¿Y quién irá? ¿El pastor o los más avanzados, los comprometidos? No, todos. Tú que estás, ahora que estás en fresco, el hermano en la cárcel. Oye, tienes un auditorio maravilloso, sin ser un pesado, pero comparte tu vida, tu vivencia, tu esperanza, tu fe. Comparte a Cristo, que es el pan vivo del cielo. En esa situación de merma, muchos chicos o hombres dicen, no tengo todo perdido. Hay gente que... Y el Señor opera así también. Por lo tanto, esto es importante. Vamos, ya. Máxima importancia, y acabamos con esto. Punto final. Oremos cada día por la gente. Oremos regularmente por la gente de nuestro entorno. Tómate una lista de 5 o 10 personas por las que sientas carga espiritual. Sí, adelante. Sí, creo que es la siguiente, ¿no? Me parece que... No sé si está... ¿Sí? Bueno, hay 5 cosas, una lista de 5 o 10 personas por las que sientes carga y las apuntas con nombre propio. Ora por cada una de ellas cada día. Pide dirección al Señor y oportunidades. Conéctate con esas personas de ser posible, de forma intencional y amorosa. Invítalas a un encuentro de grupo pequeño. De pronto hay gente que la iglesia es demasiado, el salto es demasiado, de pértiga es demasiado alto. En corto, café, una casa, un grupo, tal. Un evento especial puede ser. Hay gente que sí le gusta. ¿Sabéis? Los hermanos latinoamericanos, aunque no sean creyentes, muchos de ellos, tienen una predisposición a venir a una iglesia porque están sembrados. Porque tienen un concepto de la iglesia diferente al que tiene el español. El español, la iglesia, aquí me quieren coger, meter en... Entonces invítalas sabiamente y confía en que Dios hará su parte si tú haces la tuya. Amén. Esto es la operación Andrés.
Es una lista de personas en oración. Lo que hizo Andrés, cogió a Pedro y se lo presentó a Jesús. Vamos a ponernos de pie, voy a estar. Aleluya. ¿Hay alguien aquí esta mañana que todavía al oír todo esto dice, estás hablando a creyentes? Yo no lo soy. Vale. ¿Quieres dar este paso hoy aquí y ahora? Si todavía no lo has hecho, ¿hay alguien aquí? No lo sé. No lo sé. Doy por sentado que prácticamente todos o casi todos sois creyentes en Cristo. ¿Quieres dar este paso esta mañana? ¿Hay aquí alguien? Yo quiero orar. ¿Me quieres acompañar en una oración? Yo necesito saberlos. Por primera vez, si no lo has hecho todavía. ¿Me puedes hacer una señal? Decir, ¿sí? ¿Hay alguien que lo quiere hacer por primera vez? Si no es así, al acabar podemos hablar. Si quieres hacerlo de una forma más personal. Pero voy a orar para que el Señor levante un ejército de pescadores y pescadoras. Amén. Esta semana, a ver el Señor cómo te va guiando. De sembradores y sembradoras. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro amado Cristo, te pedimos que tú inquietes nuestros corazones. Danos la audacia de ir a testificar, el gozo de ver. Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por nosotros que estamos aquí ya perseverando. Eso es una fiesta en los cielos. Queremos que tú seas enaltecido, que te goces con nosotros. Danos, Señor, esa valentía. Danos la sabiduría necesaria. La humildad también, pero la determinación. Ayúdanos a cada uno en particular, ayúdanos como familias, ayúdanos como particulares, a hablar con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos de donde vivimos. Señor, también con personas de los trabajos donde estamos. Ayúdanos, Señor, danos el valor de testificar. Danos las palabras de sabiduría. Y te damos gracias, Señor, porque nos asistes, Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, úngeme. El Señor ha dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser mis testigos. Si levantas tu mano ahora derecha, con esto quiero acabar, pero como un compromiso de fe aquí. Levanta tu mano y di, yo quiero ser un testigo de Jesús. Espíritu Santo, úngeme. Y levantando tu mano, el Espíritu Santo viene sobre ti, viene el Espíritu Santo para empoderarte, para hacerte soñar con personas, lo que sueña Dios. Muchas noches le digo al Señor, Señor, por la ciudad, tengo un cuadro de Barcelona allí, digo, sueño con un despertar, con una invasión de tu amor por la ciudad, no sé de qué manera, que miles vengan a tus pies arrepentidos antes de que sea demasiado tarde. Y que el Señor te haga soñar y que esto te impulse a predicar el Evangelio. Ahora, Señor, quedamos en tus manos. Hemos levantado esta mano y es un acto de fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.